Hola a todos, vamos a comenzar el vídeo 5 y para mí fundamental la base y el origen de todo el trabajo que vamos a hacer. El vídeo de hoy es muy importante y sobre él vamos a estar volviendo constantemente a lo largo de todo el curso, dada la gran importancia que tiene y la gran complejidad que tiene. En un solo PowerPoint no va a dar tiempo a hablar totalmente del ego porque es una cosa muy compleja y muy profunda, ¿de acuerdo? Pero vamos a empezar a esbozarlo para cuando yo os hable del ego en clase entendáis, todos tengamos un lenguaje común y entendamos de qué estoy hablando. El ego básicamente es el mayor enemigo del actor, el mayor, por encima de todos, porque todo viene de allí. Y etimológicamente, ego significa yo soy. El ego básicamente es como el artificio que formo de cara a la galería, de cara a que la gente me vea. Es como el personaje, de hecho es el personaje que yo construyo y que voy modificando a lo largo de toda mi vida en cuanto yo me pongo delante de los demás. Entonces ahí tenemos los ejemplos de Cardi B y de Loquillo, que para mí son dos ejemplos muy claros de ego, de construir un personaje para ponerme de cara a la realidad. Que de hecho son, en realidad, a pesar de ser dos personas completamente opuestas, Loquillo y Cardi B, en realidad son casi un personaje muy parecido. ¿De acuerdo? Este rollo gángster, macarra, hecho en los arrabales, etcétera. Ego básicamente es el ajuste creativo que empezamos a hacer de niños cuando empezamos a socializar y a relacionarnos con los demás y lo hacemos para sobrevivir. La niña inocente, el hombre malvado, el gamberro, el matón de clase, eh, son personajes que construimos para que los demás nos puedan leer y entender de la manera más fácil posible. Porque... Un segundito. Porque básicamente la putada del ser humano es que no podemos vivir solos. Un bebé tú lo dejas en medio de la calle y como no lo cuide alguien, muere. Entonces, en el momento que el ser humano siente que por su forma de ser, por la complejidad y la enormitud de las posibilidades de su forma de ser, se puede echar a los demás de su lado y se puede quedar solo, entra en pánico y empieza a hacer ajustes creativos para poder ganarse el amor de los demás. ¿De acuerdo? Por eso también pone que es un constructo social identitario. Constructo quiere decir que es algo artificial, no es natural, no nacemos con el ego. ¿De acuerdo? Lo fabricamos en el momento que salgo al mundo y empiezo a relacionarme con él. Vale. Y son una serie de ajustes, de cosas que cambio en mí para ser más aceptado socialmente. Para destacar, más que ser aceptado, que también es para destacar. Es interesante lo que he puesto en el siguiente párrafo. Una criatura sin la manada moriría rápido, al igual que el niño pequeño que siente que es rechazado por la razón que sea. Entonces, voy a poner un ejemplo. Si el niño canta y molesta en casa, va a sentir que cantar, que es algo que le gusta, le va a hacer que le abandonen. Deja de cantar, el niño, ese es el ajuste. Vale. Social. ¿Por qué social? Porque el ego aparece únicamente cuando empiezo a relacionarme con los demás. Salvo entornos muy extraños o muy atípicos, el niño cuando nace se relaciona con el entorno más... O sea, el entorno tiene un nombre. El entorno de carne, por decirlo, que es papá, mamá y los hermanos. Es decir, la gente que vive en su hogar. ¿De acuerdo? Cuando ya empieza a relacionarse con los hermanos y empieza a crecer, como los hermanos sí tienen relación con el exterior, a lo mejor sí que empieza a desarrollar un poco el ego, pero el ego como tal empieza a conformarse y a desarrollarse cuando el niño abandona el nido y empieza a salir al mundo.
ya sea en el jardín de infancia, ya sea en el colegio, ya sea en actividades extraescolares, ya sea con los vecinos, con los primos, etcétera. Es muy importante entender ese paso del niño de ser el rey en su casa a ser uno más en el entorno. Porque de este salto es de donde surgen muchísimos problemas. Hay mucha gente que no termina de adaptarse bien, de ser el rey de casa en la infancia, me refiero, de chiquitito, a entrar en un contexto donde es uno más. ¿De acuerdo? En realidad es como quien tiene mascotas, quien tiene una mascota, un perro y lo tiene toda la vida y es el niño mimado y de repente introduce otro animal, el perro o el gato va a reaccionar muy mal porque está acostumbrado a ser el rey. ¿De acuerdo? Pues entonces lo dicho, es social porque empieza a desarrollarse en el choque, en el momento del choque del niño o de la niña, cuando pasa de ser el rey en casa a ser uno más en el entorno. Sin la mirada ajena, sin el otro, no existe el ego. No existe. ¿De acuerdo? Porque no lo necesito. No necesito venderme de ninguna manera a nadie si no hay nadie al otro lado. Vale. Y es identitario porque lo que buscamos es que nos defina. Y al definirnos, el otro nos pueda comprar el personaje que le estamos haciendo. Es como esta gente que cuando la conoces empieza a venderse a sí misma. Porque yo soy tal, porque yo soy tal, gente que en las primeras citas o en los primeros encuentros está todo el rato hablando de sí mismo. Se está haciendo un traje. Lo que está haciendo contigo es describirse a sí mismo para que tú acabes viéndole de la manera que esta persona quiere. ¿Entendemos? Está manipulando y intentando controlar tu propia visión de él. ¿Vale? Es muy interesante la imagen que aparece, que no sé dónde la encontré, que es como las máscaras, el ego, las máscaras que nos ponemos cada día. Vale, aquí dice que cuanto más fácil es, más... O sea, el ego lo que busca también es que el constructo, lo construido, sea muy fácil de leer. El tío duro, la seductora, la niña tonta, el niño guapo, el ligón, la seductora, el empotrador, lo que sea. Que sean cosas muy fáciles de leer para que el otro nos lo compre. ¿De acuerdo? Vale. El ego acaba generando lo que se llama el ecosistema o sistema del yo, que es donde el hombre es el centro del universo. Es como un antropocentrismo. ¿De acuerdo? El antropocentrismo era un término del Renacimiento, creo, si no recuerdo mal, donde se entendía que el hombre era la medida de todo el universo, de todo, ¿vale? Y eso acabó derivando a lo largo del tiempo en una forma de relacionarme con el entorno, con los animales, con todo, entendiendo que todo está a mi servicio. Eso es el ecosistema y en esta imagen aparece, el hombre aparece en la parte alta de la pirámide y todo lo demás está a su servicio. Eso es lo que hace el ego y el ecosistema, que todo gira a mi alrededor, todo tiene que ver conmigo. Nosotros somos los protagonistas, yo soy el protagonista, el héroe, el antihéroe, el villano, yo soy el mejor o soy el peor, o soy el más guapo del mundo, o soy execrable. Siempre soy el protagonista de todas las comidillas. ¿Conocéis además este tipo de gente que cuando habléis con ellos le contáis algo y dice sí, yo también, porque yo también estoy papa? Siempre tiene que ser el protagonista de todas las salsas, ¿vale? Y los demás, y cuando uno tiene un ego muy desarrollado, los demás estamos al servicio de esta persona. Los demás me quieren, todo el mundo me quiere, nadie me quiere, todo el mundo me valora, todo el mundo me adora, todo el mundo está en contra mía, todo el mundo. Este es todo el rato el discurso totalitarista y simplificador del ego. Vale. Y además es que vivimos en una época que además lo facilita muchísimo. Las redes sociales facilitan muchísimo el individualismo y el exceso del yo. Ahora, si nos fijamos en Instagram, por ejemplo, que es una red social que ha variado mucho su uso en los últimos años, Instagram ahora es un portafolios
de nuestra cara en 17 millones de versiones distintas, como si a alguien realmente le interesara hacer la enésima versión de mi cara, pero funciona así, ¿no? Luego lo que es el tipo de vida, cómo me divierto, etcétera, lo pongo en los stories, que es algo que desaparece. Pero en el feed, en lo que está siempre, es mi careto todo el rato, repitiéndose, para que veáis el ego. Y la cirugía estética también ayuda muchísimo a perpetuar el ego, esta necesidad de perfección y de éxito y de que los demás me vean siempre joven. Vale. Porque repito, en el ego, el problema del ego es que hace lo que sea con tal de ser el centro del universo y el rey de todas las salsas. Aquí aparece una imagen como humor que era criticando la falsedad de los influencers y de las redes sociales, que las redes sociales yo siento que a nivel de salud mental hacen muchísimo daño. Por ejemplo, lo que pasó con los likes en Instagram, que dijeron que lo iban a quitar, luego vieron que no podían quitarlo porque a todo el mundo le interesaba demostrar cuántos seguidores tenía. Pero bueno, regreso, esta imagen de alguien que hace una foto como si estuviera, no sé si es Dubai, y al final es un televisor detrás. Esto sucede muchísimo. Dependemos tanto de la mirada ajena, necesitamos tanto el reconocimiento de la mirada ajena, que podemos llegar a hacer cosas ridículas. Vale. Porque el ego, por encima de todo, lo que busca es la eficacia y el éxito. Busca que seas la hostia, para bien o para mal, que seas el más querido o el más odiado, el mejor actor del mundo o el peor actor del mundo. Hay mucha gente que dice, soy el peor actor del mundo. No, cariño, lo siento, pero ni siquiera eres eso. No eres el peor actor del mundo, eres actor igual que 17.000 millones de personas. Entonces, siento si le daño a tu ego, siento si tú te vas a quedar más tranquilo pensando que eres el peor actor del mundo, pero no lo eres, ¿de acuerdo? Y una demostración muy interesante del éxito del ego, de la priorización, no, bueno, de la preeminencia del ego es la cantidad de mercado negro que hay para comprar likes para Instagram, para redes sociales, para que veáis lo falsa que es la imagen que le queremos dar a los demás. Y además, otra forma, que aquí no lo dice, vale, otra forma de demostrar el ego tiene que ver con todo lo que le añadimos al cuerpo humano cuando nos presentamos cara a los demás para embellecerlo. Desde hombreras, alzas en los zapatos, maquillaje, extensiones, lentillas de color, cosas que sirven para engañar al otro y demostrarle que somos de una manera que no somos realmente. Eso es el ego. ¿De acuerdo? Vale. El ego es como una especie de resorte automático que salta sin que yo me dé cuenta. Y muchas veces es un proceso inconsciente, que me doy cuenta cuando ya ha presentado su última capa o su última cara, pero normalmente no me doy cuenta de que me está saltando casi nunca. ¿De acuerdo? El ego, el resorte del ego, salta por dos situaciones básicas, que tienen que ver mucho con la infancia, con el abandono y con el desprecio. A ver. Vale. Lo hemos dicho antes, cuando yo siento que los demás me van a abandonar y que me voy a quedar solo y que voy a morir solo, que voy a morir de soledad, voy a acabar haciendo los ajustes que necesite para que los demás me quieran, o por lo menos para que los demás no se olviden de mí nunca. Esta gente, la violencia de género, esta gente que hace daño al otro con tal de que no se olvide, es ego. Si no me vas a querer, por lo menos ódiame y no te olvidarás nunca de mí. ¿Vale? Y el desprecio, cuando el ser humano se siente humillado o siente que la humillación es posiblemente algo que se está acercando, algo que puede suceder, activa el ego para compensarlo, taparlo y sobrevivir. ¿Vale? El alter ego, en la infancia, cuando el niño o la niña ha sido humillado, despreciado, se acaba desarrollando lo que se llamaría la máscara o la compensación, que es el ego. Es, si yo huyo de la humillación, me voy a convertir de adulto en lo opuesto. ¿De acuerdo? Vale. No sé si me explico muy bien esto último, pero bueno, sigo.
El ego busca siempre, cuando se pone delante de los demás, controlar al máximo posible cómo los demás nos ven, cómo nos perciben, qué piensan de nosotros y también en qué nivel nos colocan. Esto es mucho de las relaciones contemporáneas. Me coloca por encima suya, me coloca por debajo, cree que soy un perdedor, cree que soy un triunfador. ¿Cómo me está colocando? Y es que lo he dicho antes. Y para el ego es muy importante el éxito, ya sea positivo, que me quieran, o negativo, que todos me odien. Ser el mejor o ser el peor. Pero esos extremos, para el ego los dos son válidos. Ser el peor, sacar un 0 o sacar un 10. Para el ego me voy dando cuenta que una de las cosas que más miedo le dan es la sensación de desaparecer entre todos los demás y no ser vistos. Seguimos. Hay un ego a favor y un ego en contra. Tenemos el ego a favor cuando es el ego que nos dice yo por mis cojones o yo por mis ovarios puedo. Y te lanza a hacer cosas aunque estés muerto de miedo. Ese es el ego a favor. Porque a lo mejor no puedes, a lo mejor. Después. Pero tu propio ego, tu propia vanidad, te hace decir yo puedo, yo puedo y yo puedo. Y te lanza. Y tenemos un ego en contra, que es el ego que se victimiza, que siempre pone excusas, que siempre se enferma, que siempre se está poniendo malo, que siempre tiene problemas, que etcétera, etcétera, etcétera. El ego a favor busca opciones, el ego en contra busca excusas. Vale. Diferencias entre el ego a favor y el ego en contra. El ego a favor trabaja porque quiere ser el mejor. Es competitivo. Y ser competitivo no es algo muy válido, pero por lo menos en este lado moviliza el comportamiento y lo hace trabajar. Y en algo ayuda. El ego a favor no para hasta que siente que sea perfecto. Porque no puede ser cualquier cosa, no puede ser cualquier mierda. Tiene que ser el mejor. Y si tiene que llevarse 17 millones de años trabajando, el egoico positivo, el ego positivo, o el ego a favor, mejor dicho, no va a parar de trabajar. El egocéntrico, el ego a favor, utiliza todo a su favor, aprende de todo el mundo. Y si nota que está oyendo una conversación que le puede interesar, va a pegar el oído y va a absorber lo máximo posible. Porque todo lo que le asegure mejorar y alcanzar éxito, él o ella lo va a hacer. Cuando una persona tiene un ego muy a favor, se relaciona muy bien con todo el mundo y de ahí puedes traer mucho éxito y mucho trabajo. Y sobre todo, la persona que tiene el ego a favor se lanza a todo lo que haya que hacer. Es valiente. Aunque se esté muriendo de miedo por hacer algo, se lanza sin dudarlo. Porque, repito, se cuenta que puede. Vale. Y el ego en contra está todo el rato, como he dicho antes en la imagen anterior, está todo el rato buscando excusas, siempre. Hay una cosa de la gente con el ego en contra y es gente que siempre se da la razón a sí mismos. Es brutal. Esto es una cosa que hay que tener mucho cuidado y darle muchas vueltas. Las personas egoicas siempre se creen que llevan la razón. Siempre, 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 siempre. Toda una persona así. O sea, tú una persona con un ego en contra, tú le dices, ¿tú has pensado que has podido ser tú en X cosa? Y el que tiene el ego en contra dice, no, 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 yo no he sido la otra persona. Luego os enseñaré la última imagen que habla precisamente de esto. Uno de los mayores síntomas de ego y de vanidad es señalar el fallo a los demás. La persona egoica es la que siempre está diciendo de quién es la culpa y nunca es suya. Es como los libros estos de descubra quién es tóxico en su vida, pero nunca hay un libro que dice descubra si usted es tóxico. Descubra quién es tóxico en su vida es profundamente egoico. Porque ¿qué pasa? Que uno no lo es, a lo mejor es uno el que está manchando de mierda las relaciones de los demás. Pero bueno, sigo. Vale. Luego, la persona que tiene el ego en contra, como tiene un ego tan frágil, tan dañado, cualquier cosa que suceda es una razón para abandonar. Porque significa que es un fracaso, que está fracasando y que no puede hacer nada. La persona con el ego en contra es frágil y necesita triunfar desde el principio, necesita que todo le salga bien desde el principio, lo cual es imposible. La persona con el ego en contra no entiende
la función del error y la función del éxito, o sea, y la función del aprendizaje, me refiero. La persona que tiene el ego en contra no trabaja. Intenta hacer siempre lo menos posible. Siempre intenta hacer lo menos posible y aún así intenta conseguir resultados. Hay como en la persona con el ego en contra, hay como una desesperación brutal por demostrar que tiene mucho talento y que no se esfuerza apenas, porque eso le colocaría por encima de los otros, de los que sí se esfuerzan. Eso en la mente de la persona que tiene el ego en contra. Vale, para que veáis esto. El ego, ¿por qué nos perjudica tanto el ego? El ego es el mayor enemigo del actor. Primero porque dificulta el aprendizaje, porque en el momento que yo no empiezo a brillar y empiezo a tener resultados desde el principio, empiezo a desanimarme, porque me he contado que si tengo talento es todo me va a salir bien desde el principio y no es así. Todos los grandes actores trabajan con los errores y los bendicen, porque solo la dificultad y el error es lo que puede hacer mejorar a un gran actor. Un mal actor no encuentra dificultades porque no entiende, no encuentra nada. Un gran actor trabaja con ello, ¿vale? Y de hecho, para la persona, para los artistas, los errores los vivimos como humillación. Es decir, cuando tú ves que el profesor está señalándole un fallo o un error a un compañero y tú lo ves desde fuera no parece grave. Pero cuando te pasa a ti, lo pasas fatal porque lo vives con una humillación. Eso es el ego. Sentir que te están llamando la atención por corregir algo es un ego que hay que trabajárselo. ¿De acuerdo? Y aquí he puesto una imagen que descubrí hace tiempo y que me encanta de Thomas Alva Edison que dice: no he fracasado, solo descubrí 999 maneras de cómo no hacer una bombilla. Esto es muy importante. Para que Edison inventara la bombilla, tuvo que hacer 99 proyectos anteriores. Un narcisista, una persona con el ego demasiado desarrollado y demasiado tóxico, hubiera abandonado a la tercera, a la cuarta o a la quinta bombilla pensando que no servía. Esa es la diferencia entre el científico y el egocéntrico. El científico no tiene nada que ver con él. La ciencia es lo opuesto casi al ego. ¿De acuerdo? Y sobre todo, y esto también es muy importante, y lo tenemos aquí en la imagen de Eddie Redmayne en La chica danesa, nos impide relacionarnos con el personaje que vamos a interpretar de manera orgánica, porque siempre vamos a tener la necesidad de controlar lo que el espectador ve de mí, porque al actor egocéntrico le da mucho miedo que el público confunda al personaje con el actor y se crean que es así. Eso es una cosa que a los actores egocéntricos, a los malos actores, en realidad, esto les da pánico. Entonces son gente que cuando hace el personaje siempre está intentando sacar la patita de alguna manera. Por ejemplo, esto pasa muchísimo con la película Dos rubias de pelo en pecho, que son dos hombres que se hacen pasar por estudiantes universitarias y son más machos, son más masculinos, vestidos de tías que de tíos. ¿Por qué? Porque hay un pánico en ellos dos a que la población mundial crea que son femeninos, crean que son homosexuales, crean que lo que sea. ¿De acuerdo? Entonces el ego me perjudica como actor porque es una pantalla que siempre se me está poniendo en medio entre el personaje y yo. ¿Vale? Siempre va a interferir, nunca me va a dejar ser libre porque siempre voy a necesitar demostrar algo a los demás. Vale, aquí está la imagen de dos rubias de pelo en pecho. Ejemplos donde aparece el ego. Os voy a poner 10. Primero, cuando tengo miedo, cuando soy actor y estoy haciendo un papel y tengo miedo a que el público se confunda y crea que yo soy así. Por ejemplo, la imagen de dos rubios de pelo en pecho, por ejemplo, para mí sería un ejemplo muy claro. O actores que hacen de homosexuales, pero con mucho miedo a que crean que son así, que el público crea que son así. Vale. Otro escenario posible de la gente narcisista y egocéntrica es cuando trabajo mucho menos de lo que debería o no trabajo nunca y aún así quiero demostrar resultados y quiero demostrar que soy mejor que los demás y que gano el premio. Porque así estaré demostrando que tengo más talento y que soy mejor que los demás. Lo que buscaba el ego al principio. Talento y no esfuerzo
Es la palabra favorita del ego. Valer más que los demás, de manera innata. Esto es interesante que lo haya puesto yo. El talento es una palabra profundamente egoica, porque es algo con lo que se nace o no se nace. Y el talento es una palabra que siempre la defienden los que creen que la tienen. Esto es una cosa curiosa. Vale. Otro escenario posible cuando tengo ego, que todos tenemos ego, menos trabajado, más trabajado, pero todos tenemos ego, es este tipo de gente que cuando te encuentras con ello lo único que hace es contarte su vida. Aunque no te interese una mierda, pero que siempre te está contando su vida y no se interesa nada por ti. También sería ego, ahora que os lo digo, la persona que nunca se interesa por la vida de los demás y que lo único que tiene es la mirada puesta alrededor suya. Los dos serían ejemplos muy claros de ego. El que no se interesa por el otro y solo cuenta su mierda, o el que pasa directamente de lo que le pasa al otro. Vale. Cuando todo tiene que ver conmigo, cuando siempre que hablo o siempre que pienso, estoy con el yo, a mí, conmigo, como centro del universo. Centro del universo, todo tiene que ver conmigo. Eso es lo que piensa un egocéntrico o un narcisista. Vale. Las personas con un gran ego tienen un escaso poder de adaptación. Y de hecho suele pasar mucho con esta gente que suele interrumpir el flujo de lo que estaba sucediendo grupalmente para introducir lo suyo, aunque no venga a cuento. Es como alguien quiere decir Ave María y lo dice en un momento que no viene a cuento, pero lo dice porque siente que tiene que decirlo. Pues esto sería algo parecido. Interrumpe el flujo, la naturaleza de lo que está sucediendo con tal de reinar, con tal de quedarse por encima. Entonces, si tú estás cenando con alguien y tu amigo egocéntrico quiere verte, te va a llamar y va a interrumpir la cena y le importa una mierda. Vale. También porque necesitamos ser conocidos. Necesitamos el premio. El ego necesita el premio. Necesita ser visible y destacar por entre todos los demás. Lo opuesto al ego es la humildad. La humildad bien entendida en el sentido de soy una persona que tiene valor, es decir, hay gente que me quiere y que sin mí estaría triste, pero no soy el centro del universo. Y cuando yo me muera, el mundo seguirá rodando y no pasará nada. No soy tan importante, no soy Dios, no soy el centro del universo. ¿De acuerdo? Humildad, por ejemplo, es salir a la calle disfrazado, poniéndote unas bragas en la cabeza o vestido de mamarracho y no crear un drama porque sabes que aunque te miren, a los 5 minutos se van a olvidar. ¿De cuánta gente nos acordamos cómo vestían de la calle? Porque yo no me acuerdo de ninguno. Y eso habla muy a las claras de que en realidad el otro ocupa, o se queda en nuestra mente 3 minutos o 4, ya está. Al cuarto minuto tiene muchas cosas de las que ocuparse, como para pensar en nosotros. Y de hecho, si yo pienso que el otro está todo el rato pensando en mí, eso es un ego que lo flipas, porque no soy el centro del universo del otro. Vale. Ah, mira lo que estaba diciendo. Otro escenario posible donde aparece el ego es cuando me creo que estoy en la cabeza de todo el mundo y que la gente está pensando en mí todo el mundo. No, cariño, no. El otro se olvida de ti, no eres tan importante. No eres tan importante. Y está bien no ser tan importante. Y es una cosa que está bien. Porque así uno puede ser, o una puede ser muchísimo más libre, porque el otro tiene muchos problemas. El otro, el que nos vea vestidos de mamarrachos, se va a olvidar de nosotros dentro de 3 días. Vale. Al aprendizaje y a la mejoría, la persona egocéntrica o la persona que tiene el ego muy enfermo lo llama error. El error es un concepto puramente egocéntrico. Puramente egocéntrico. Es ego puro y duro. ¿De acuerdo? Porque habla de fallo. Cuando él... Es como lo de las bombillas de Thomas Alva Edison. No son fallos. Es el camino que tengo que ir haciendo para poder llegar a este camino deseado. Entonces el error no existe como tal. No es un fallo. Es una fase del aprendizaje. Pero si lo llamo error, ya me empiezo a castigar.
Si lo llamo fallo, ya me empiezo a castigar. Y es muy, muy peligroso, ¿de acuerdo? Justo lo contrario al error, por ejemplo, sería la palabra investigar, que no tiene nada que ver con el ego. Aprender también, transformar, quitar la palabra error, quitar la palabra equivocación, quitar todas esas mierdas y priorizar la humildad y la investigación. Investigar, investigar, investigar. Vale, y por último, cuando uno como artista tiene un ego muy desarrollado y muy poco controlado, un ego muy atascado en uno, nunca va a hacer un personaje que le ponga en riesgo social. Nunca, nunca. Siempre va a hacer las cosas que sabe hacer porque está cómodo en ellas y no quiere perder clientela, ¿de acuerdo? Entonces es una persona a la que nunca le vas a poder pedir que tome riesgos. Nunca, nunca jamás. Nunca. Lo que podríamos llamar un actor de sofá o un actor burgués, ¿vale? Dos pensamientos o dos ideas que creo que matan al ego pero a lo bestia. La primera es preguntarnos cuántas almas han vivido en el planeta Tierra desde que el planeta existe. No lo sé. Ponte que son 500.000 pentamillones de almas a lo largo de toda la historia. Cariño, todo lo que te ha pasado a ti, o al otro, o a la otra, ya le ha pasado a 500.000 millones de personas antes. Nada de lo que nos suceda será original. Ya han pasado por los mismos procesos que nuestra vida, seguro que han pasado millones y millones de personas. Entonces, no somos tan importantes, no somos el centro del universo, somos un granito de arena más. No pasa nada. Y no pasa nada, y está bien. Hay que ganar libertad y hay que empezar a mirarnos como si no fuéramos el centro del universo, sino un granito de arena más. Vale. Y el otro, que puede parecer triste, pero para mí no lo es que hagas lo que hagas, la gente se va a olvidar de ti cuando tú ya no estés. Entonces, si quieres ser actor o actriz, lucha y lucha por ser el mejor actor posible y no tengas miedo a lo que el otro va a pensar de ti cuando estés haciendo un papel, porque el otro dentro de 3 días se olvidará de ti porque tiene muchos problemas. Y porque en 100 años nadie se va a acordar de ti, pues entonces diviértete y pásatelo bien siendo actor y haz personajes que no tengan absolutamente nada que ver contigo. Si lo que piensa el otro se le olvida, si lo que piensa el espectador no te va a prejuzgar, y si te prejuzga, se olvidará de ello tarde o temprano. El ego, repito, busca triunfo y reconocimiento. La humildad, que es justo lo opuesto, lo que busca es compartir y lo sistemático. Formar parte de un sistema. Eso es lo que busca la humildad. Vale. Hay un pensador que se llama William Dainer o algo así, que publicó un libro y una de las fases era cómo liberarse del ego. Cómo eliminar el ego. Y él contó estas 7 cosas. Entonces, la primera es no te sientas ofendido. Esto viene mucho de decir que cuando alguien te insulta, la ofensa es algo que decides tú. Por eso decía William Dainer, no te ofendas, si lo que el otro te diga tiene que ver con él o con ella, no contigo. No cojas el regalo de mierda que el otro te está entregando. No acojas, no recibas el maltrato. ¿De acuerdo? Libérate de la necesidad de ganar, que tiene que ver con esta cosa de demostrar siempre que es el mejor, que es el ego. Porque además si yo compito y necesito demostrar que soy el mejor, es porque me siento que soy el peor. Porque si yo tuviera clara mi autoestima, yo no necesitaría estar demostrándole nada a nadie. ¿Vale? Vale. Libérate de la necesidad de tener razón, que esto es lo que os decía antes, de las personas egocéntricas, de las personas que tienen un ego muy, muy, muy desarrollado, que casi ocupa más que su propio cuerpo. La gente con mucho ego se da siempre la razón, siempre se cree que tienen razón, nunca se paran a pensar que a lo mejor se están equivocando y que se están envenenando el pensamiento a sí mismos. Es una cosa brutal.
Libérate de la necesidad de ser mejor que el otro, que es una cosa que no lo vas a conseguir nunca, porque ¿cómo se evalúa ser mejor que el otro? Tener más dinero, eso no significa nada. Tener más éxito, no significa nada. ¿Entendemos? Libérate de la necesidad de ser esclavo de lo material. De tener iPhones, coches, cosas caras. No vas a valer más, no vas a tener más valor como persona porque te gastes mucho dinero en cosas materiales que no necesitas. No necesitas. Y hay que tener mucho cuidado con que los objetos te posean a ti. Es decir, un iPhone, último modelo, se te pierde y te mueres. Entonces tú ya no tienes un iPhone, el iPhone te tiene a ti. Entonces de esto también habla William Dainer. No, olvídate de poseer cosas, no necesitas. Cuantas menos cosas tengas, más libre podrás ser. Y más podrás moverte por el mundo sin ningún peso. Vale, este también es interesante, el número 6. Hay mucha gente que se identifica con los éxitos y los fracasos que tiene. Si me presento a las pruebas y fracaso, si me presento a las pruebas y no consigo la plaza, siento que he fracasado. No, cariño, no has fracasado. No has sacado nota suficiente. Tu valía como artista no tiene absolutamente nada que ver con una puñetera nota. Pero incluso si te hubieran puesto un 9 o un 10, no quiere decir que seas la mejor. Es un proceso de suerte. ¿De acuerdo? Entonces, no te identifiques con lo que consigas, porque no, porque tú eres mucho más que eso. Y porque cuando fracases no significa, cuando fracases no. Cuando no te vaya tan bien como ahora, no va a significar que seas un fracasado. Porque tú no dependes de tus logros. Tu valor como ser humano no depende de tus logros. Esto es muy importante entenderlo. Y sobre todo, libérate de la fama y libérate de lo que digan los demás, que los demás digan lo que les salga de las narices. No es tu problema, no es tu problema, ¿vale? Entonces, que los demás hagan lo que les salga de las narices y digan lo que les salga de las narices hasta cierto límite, evidentemente. Pero olvídate de ser famoso, olvídate de ser el centro de atención, porque eso no te va a calmar ninguna necesidad de amor, ¿de acuerdo? Y más porque la fama es algo profundamente volátil. Vale. Esta frase me acompaña en las clases desde hace muchísimos años. La voy a leer, dice: el tamaño del ego de una persona se puede medir en la forma que maneja los errores que cometen los demás. Lo que os decía antes, el egocéntrico está todo el rato señalando los fallos de los demás. Siempre está diciendo que los demás son tóxicos. Siempre tú eres el problema. O tú eres la herramienta, pero yo soy la víctima y el héroe. ¿De acuerdo? Vale. Y os invito a que conozcáis a un gran amigo mío que es Jorge Usón, que es este muchacho. Jorge Usón tiene una trayectoria impecable, ha ganado premios al mejor actor de teatro, premios al mejor actor de cine, etcétera. Ha trabajado en Amar para Siempre, B&B, mogollón de series. Ha hecho una serie para Netflix donde ha hecho de un villano buenísimo, etc. Os voy a pasar enlaces de trabajos suyos para que lo veáis. ¿Por qué me interesa Jorge? Aparte de porque es mi amigo y es un gran actor. Porque estudió psiquiatría. Es decir, estudió el cerebro y el comportamiento humano. Y de eso derivó que cuando empezó ya a trabajar de psiquiatra, él tuviera para su supervisión, porque los psiquiatras y los psicólogos deben tener supervisión, empezó a psicoanalizarse o hacer el trabajo de tratamiento que él pensara, y eso le facilitó aprender a no perjudicarse a sí mismo, el aprender a trabajar a su favor y no ponerse trabas ni piedras para perjudicarse. Jorge, por ejemplo, es un gran actor porque se da cuenta al segundo cuando se está interfiriendo, cuando su ego está interfiriendo en su creación artística. Entonces, hizo una obra de teatro que no es la obra de teatro que yo más amo, pero bueno, que es Arte, de Yasmina Reza, y él durante todo el tiempo está jugando mucho con el ridículo, pero lo hace de una manera tan maestra, tan genial, que él, que está rodeado de otros dos actores que son muy muy guapos, el que brilla es él. Le da tanta humanidad, le devuelve tanta dignidad a ese personaje, que se acaba convirtiendo en el rey de la función, le dota de tanta humanidad que lo convierte en el rey. Y una persona con ego, por ejemplo, hubiera hecho comedia, pero sin soltar
su dignidad, siempre siendo digno, siempre estando bien colocado, guapo, voz modulada, profunda, etcétera. Jorge hace justo lo contrario. De hecho, la primera imagen que tiene el público es en escorzo, extendiendo la mano tirado en el suelo, en una posición completamente ridícula que él vive con mucha dignidad. Entonces, por favor, seguir a Jorge Usón porque es un grandísimo actor y ojalá pueda daros una charla. Jorge es un actor de referencia y es un actor que está trabajando en televisión y además, fijarse si es un buen actor trabajando. Sale en la serie de Ana Milán también, ahora que caigo. Que todo el mundo quiere trabajar con él porque todo el mundo lo adora. ¿De acuerdo? Para que veáis. Y ya está. Hemos terminado una pequeña parte del ego, pero vamos a seguir hablando de él y voy a hacer mucho hincapié como el ego perjudica al actor y ejerce como de pantalla que impide al actor trabajar con más libertad, ¿de acuerdo? Pues nada, lo de siempre, decidme por favor que lo habéis entendido todo. Un besito.